Saludos, muy buenos días. 1+1 está en el aire. Y aquí estamos sus servidores. Como hace Milicen 35 Uribe, años, Adalberto. y un chin más. Y un chin más. Y aquí estamos sus servidores, Milicen Uribe y quien les habla, Adalberto Grullón, para comentar con ustedes los acontecimientos más trascendentes de las últimas horas, acaecidos tanto en el país como fuera de él. Uno de estos acontecimientos, Milicen, tiene que ver con la política. Estamos realmente en debate electoral ya. Sí. Mañana la Junta va a sostener un encuentro con los principales dirigentes de los partidos políticos, vale decir, presidentes, secretarios generales, para abordar el tema de las restricciones que tiene la campaña electoral. Pero ayer sostuvo un encuentro que estaba previsto desde antes, sí, con los delegados de los partidos políticos para discutir otros asuntos, para recoger sus opiniones con relación a decisiones administrativas que ha tomado la Junta. Sí. Y eso se convirtió en un escenario para que cada partido acuse al otro, sí, de ser responsable de la campaña a destiempo, la campaña preelectoral, que ya la tenemos, no hay duda, y que los tres partidos principales han estado involucrados en todo ese proceso sin que se haga absolutamente nada. Todos tienen razón porque efectivamente desde la oposición hasta el oficialismo están ya en un proselitismo que entra en una franca violación a las leyes electorales. Y me detengo en esto de las leyes electorales, Adalberto, porque en ocasiones anteriores el presidente de la Junta Central se ha quejado de que es necesario reformar esas leyes para dotarla de más garras. Sin embargo, Adalberto, las leyes que están vigentes contemplan de manera clara cuáles son los plazos y esos plazos se han estado violentando. Yo creo que la Junta hace bien, me parece que hace bien en hacer ese llamado y en sostener esta reunión que va a tener lugar mañana jueves, y creo que toda la sociedad debe de acompañar a la Junta en que los partidos entren en razón, Adalberto, porque eso de estar pasándose la pelota caliente de uno a otro demuestra un nivel de irresponsabilidad bastante preocupante en nuestra clase política. Y además la frustración, porque tanto tiempo que duramos discutiendo unas reformas a las leyes electorales en un Congreso, que no fueron finalmente las mejores leyes. Recuerda cómo luego varios artículos han terminado impugnados en el Tribunal Constitucional, pero por lo menos en lo que corresponde a tiempos de campaña está claro. Junio y octubre del 2023 como periodos para hacer proselitismo y para elegir candidaturas. Sin embargo, no es lo que se ve actualmente. Bueno, yo supongo que la Junta Central Electoral le va a recordar a los partidos las sanciones contempladas en la ley, para quienes la violen, la ley electoral. ¿Y tú sabes cuáles son las sanciones? Claro. Llegan hasta la inadmisibilidad de candidaturas. Por eso, entonces, hay quienes están diciendo que la Junta está desarmada, que no tiene... Claro que no. Pero tiene herramientas. Claro que no, tiene herramientas. Claro. Una de esas sanciones es esa, la que tú dices. A una persona que se lanza a hacer campaña electoral a destiempo, fuera de la ley, se le puede prohibir finalmente inscribirse. Claro. Y si no se inscribe, no puede participar en la contienda. Y esto le crea problemas también al partido, porque esa decisión la Junta no la va a tomar hasta que no le llegue el plazo, la hora exacta para hacerlo. Simplemente lo que puede hacer es advertírselo. Miren, ustedes están corriendo este riesgo. Y yo te decía ayer, Milicen, que esto tiene muchísima importancia. Ya no es para los candidatos presidenciales, cuyo perfil en cada uno de los partidos está definido. Perfil y nombre. Sí, nombres y apellidos. Y apellidos están definidos ya en los tres principales partidos políticos. Leonel Fernández será el candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, Abel Martínez será el del PLD, encabezará la boleta del PLD, y Luis Abinader va a encabezar la boleta del PRM en un intento por reelegirse, por continuar en el poder. Eso no hay duda. Nadie cuestiona esa realidad, aunque hayan personas en los distintos partidos que puedan aspirar a cargo, cuando lleguen los especialmente en el PRM, que hay algunos que aspiran a Albuquerque, aspira a Guido Gómez Mazara, pero no tienen posibilidades alguna de superar la simpatía, el apoyo que tiene Luis Abinader en ese partido. Entonces la Junta, si le advierte a los candidatos locales, es a los candidatos a cargos electivos para el Congreso, vale decir, senadores y diputados, lo que pueden resultar
perjudicado, y los que están en campaña. Claro. En campaña, poniendo afiches, haciendo reuniones, Pero yo he visto hasta haciendo vallas, encuentros, Adalberto. vallas, y todo eso es ilegal. Y además los aspirantes a alcaldes, vicealcaldesas, regidurías, etcétera. Entonces ahí hay, sí, tiene herramientas. Claro. Y eso es una figura que no la tenía La ley anteriormente. anterior, claro. Eso es tal vez lo más nuevo. Pero también hay reglamentación para la movilización colectiva de los simpatizantes y militantes de los partidos políticos. Así que mañana vamos a ver qué es lo que van a plantear y qué se va a acordar en esa reunión. Por un solo recordatorio de lo que dice la ley, podría advertir. Yo creo que hay que subirle más, porque ya en septiembre del año pasado se advirtió, y fíjate cómo ahora el escenario está peor que en ese momento. Creo que la Junta iba a tener que comenzar a Adalberto a practicar con el ejemplo. Pero la Junta cometió un error. Claro. Al autorizar la consulta, que no es otra cosa que las primarias abiertas en el PLD, cometió un error. Entonces, ¿qué dice el PRM? Bueno, se hizo un meeting en Santiago organizado por un movimiento extrapartidario, aunque fueron dirigentes importantes. Incluyendo la secretaria general. No, y todos sabemos que era un meeting proselitista. Incluyendo la secretaria general. Todos sabemos que era un meeting proselitista, Mili. No hay ninguna duda de eso. Pero lo hace después que el PLD hizo muchísimos mítines parecidos, tanto en Santiago como en otras localidades, incluyendo la capital. Porque recuérdense que en principio eran 6 aspirantes a la presidencia los que estaban disputándose la nominación por el Partido de la Liberación Dominicana. Y estaban en la calle. En la calle tiraba a la calle. Y algunos de ellos eran pobres y lo demostraron los resultados electorales. Pero otros tenían dinero. Y lo usaron. Y lo usaron en ese proceso de campaña. Bueno, vamos a ver, y ni hablar de Leonel Fernández, que no ha parado. Leonel Fernández no ha parado. Leonel Fernández, desde que pasaron las elecciones, al otro día estaba en proselitismo. Porque allí sí, lo que diga el jefe es lo que va. Ahí no hay tutía, ahí no hay duda de nada, Millicent. Desde un primer momento, aunque formalmente ninguno de los partidos ha hecho lo que dice la ley para formalizar las nominaciones presidenciales. Claro. Y a eso sí pueden esperar, pero mientras tanto están en campaña. Ellos se han amparado mucho, porque aquí parece que cabe muy bien el dicho de que quien hace la ley hace la trampa, de hacer actividades bajo techo. Entonces lo venden como que es parte de la ley no habla de eso. Exactamente, lo venden como parte de su agenda de fortalecimiento partidario, así lo venden, pero todo el mundo sabe que es una campaña, y es una campaña de Bueno, este no es el único país que tiene prohibida la campaña a destiempo. Muchísimos otros la tienen muchísimo, y ni hablar de la democracia mucho más consolidadas, que generalmente dejan un periodo de 2 o 3 meses para el proselitismo, y no de esta manera como se hace aquí. Pero bueno, aquí entramos tarde, pero entramos a esa dinámica. ¿Y qué es lo que pasa? Es que las campañas electorales, señoras y señores, distorsionan la vida de los pueblos. Y la participación de la gente. Entonces, el que no es de partido y no le interesa, tiene que pagar los entaponamientos que se arman en los pueblos cuando hay una manifestación política. Tienen que pagar el bullicio. La contaminación ambiental producto del ruido. Definitivamente que sí. El impacto además, que tiene eso en su salud emocional, Adalberto. Dinero que debe invertirse para el desarrollo del socioeconómico se invierte en esta campaña, aunque algunos me pueden decir, sí, pero generamos empleo. Y es verdad, en las campañas electorales se generan muchos empleos. Mire, Millicent, pasando a otro tema y hablando justamente de política, el partido Fuerza del Pueblo hizo mucha bulla, pero muchísima bulla, desde hace ya más de un mes, en torno a la composición de su comité central y la presencia de mujeres. En este caso llevaron a 20. De la dirección política. De la dirección política. Sí. 20 mujeres han incorporado a esa, y esto en un país de hombres, de partidos de hombres en las cúpulas, porque votan más las mujeres que los hombres. Sí. Pues llama la atención, y ellos lo han aprovechado y han hecho muchísima bulla en ese sentido, tanto así que sacaron del closet a gente de la Fuerza del Pueblo que está en los medios de comunicación como comentaristas independientes.
Y a varios, aspirando a esa estaban dirección aspirando, política. muchas compañeras, Evidenciados y colegas. evidenciadas. Sí, las Bueno, desnudaron. yo creo que Pero en este, perdieron parte de ellas. sí, perdieron. Perdieron, Sí, alguna amiga mía, entrañable amiga mía, ujú, perdió. sí. Ahorita no sé qué pasó ahí, porque una persona que se fajó bastante. Yo diría más en el PLD que en la Que en la Fuerza del misma fuerza Pueblo, del pueblo. porque, bueno, Es pero así. dejemos eso. Pero yo Qué bien que hayan vendido. sobre este tema quiero decir a Adalberto que a mí me parece que en este caso le luce la bulla. Hay que saludar esa decisión y ojalá sirva como ejemplo y como motivación para los demás partidos políticos, porque aquí ni la dirección central, ni los comités políticos de ningún partido, ni de izquierda, ni de derecha, ni progresista, ni conservador, resiste un escaneo visual, que tú lo hagas así, lo escanee visualmente desde el punto de vista de la perspectiva de género y como tú dices, Hombre. aunque a nivel de votos, quienes más participan, y bueno, ahí está la composición del padrón electoral mayoritariamente integrado por mujeres, en las cúpulas son hombres. Sí, pero en el caso de la Fuerza del Pueblo, eran hombres, solamente había una mujer, y una mujer porque es histórica, ¿verdad? Que formaba parte de la Fuerza, que es Ligia Amado, Sí. Melo, la única que formaba parte, la lucía incorporada, pero fíjate, todavía queda en franca minoría las mujeres ahí, Sí, en una minoría aplastante claro. en ese partido y en los otros partidos, es un problema, pero no son solamente los partidos, es la sociedad dominicana, aquí lo hemos tratado en varias ocasiones, tú buscas las altas cortes, fíjate que en la judicatura hay muchas mujeres, pero en las altas cortes son los hombres los que predominan. Tú lo vas a encontrar también en el sector privado, digamos la banca, que tanto ha avanzado en incorporación de mujeres. Se habla de que ya más de 63% de la composición de la gente que trabaja en los bancos son mujeres, pero en las direcciones. Eso es lo que se llaman los techos de cristal. Eso es lo que se llama el techo de cristal. Que definitivamente sigue imperando en República Dominicana. Por otra parte, Milicen Uribe, van a la calle los médicos. Hoy en San Francisco de Macorís se va a marchar, sí. Se va a marchar por, la consigna que está levantando el Colegio Médico, no ARS, no FP, y ha concitado apoyo en otros sectores sociales. Milicen que se incorporan, esta sería la tercera marcha de este grupo. La primera se hizo aquí en Santo Domingo, hubo una segunda en Santiago, está esta tercera en San Francisco, que es de todo el nordeste, sí. Y habrá otra en Asua del sur, para toda la región sur, a principios del mes entrante. El Colegio Médico está duro y curvero. Con eso, en definitiva, hay puntos clave que ellos lo han delineado, que es lo que quieren. Quieren que las ARS le paguen más por los servicios que ellos prestan. Las ARS están pagando un promedio de 500 pesos por consulta a los médicos y hay procedimientos que dicen que son muy baratos. Por ejemplo, si un médico va a una consulta de emergencia, tiene que dejar su casa y lo que les pagan son 800 pesos, dicen los médicos. La ARS dice que pagan más, pero bueno. Hay algunas que pagan 650 por consulta, pero la mayoría es poco. Por supuesto que el colegio médico y sus integrantes, y sobre todo los médicos especialistas, descubrieron una fórmula fabulosa para resolver ese problema, sin ver reducir sus ingresos. Sin afectarse a ellos, pero sí, que es el copago. El copago. El copago, no hay ninguna consulta que la hagan por 500 pesos, eso es verdad. Sí. Y las ARS no se lo pagan, y ellos merecen que se lo paguen. Ahora, como ellas no lo pagan, el paciente, el ciudadano, el trabajador, o la familia del trabajador o de la trabajadora, sí tienen que cantearse. Tienen que cantarse en efectivo y sin recibo. Y antes de que dé la consulta. Eso es una realidad. Igual pasa en las clínicas. Si tú no pagas lo que dice la clínica, aunque hay una disputa con las ARS, hay problemas. Entonces hay que ver cómo lo resolvemos. La semana pasada, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales convocó a las partes a un diálogo, a discutirlo, y fueron, pero eso terminó de mala manera. Y terminó porque la Cesaril llevó a una persona sin control emocional a negociar, creo que es su consultor jurídico, un abogado de la consultoría jurídica,
Y se armó un reperpero porque comenzó a atacar a los médicos y a la clínica. Y ya tú te imaginas el alboroto. Y si ahí mismo se resolvió el diálogo. El actual director de la Superintendencia de Salud y Riesgo Laboral es un hombre muy ecuánime, es un hombre del colegio, es maestro de la medicina, Jesús Félix Iglesias. Él estaba fuera del país y no sé si está todavía por razones de salud. Yo creo que él es el que tiene que ponerse al frente de eso, de tratar de buscar una solución a ese fenómeno, mientras los usuarios y la sociedad dominicana tenemos que continuar luchando para que se resuelvan varios problemas que tiene eso del Seguro Familiar de Salud, y uno de ellos tiene que ver con el copago. Sí. El copago que seguirá siendo alto, mientras otro fenómeno que se da es la exclusión de servicios clave por parte de las ARS, la cobertura. Y la cobertura, el tema de la cobertura es clave. Y no de la ARS, hay que decir el sistema. Sí, porque no solamente son las ARS. No, el Consejo Nacional de Seguridad Social y la Superintendencia de Salud y Riesgo Laboral no se pueden lavar la mano como Pilato en esto. Ellas son corresponsables porque la ley le asigna la responsabilidad de regular la aplicación de las mismas leyes. Y la ley establece claramente que el Estado es el organismo rector de ese sistema. Entonces, no se puede, no son las ARS. Y estamos hablando de organismos colegiados, que es cierto que tienen los sectores que lo integran, y sobre todo el sector empresarial, laboral y estatal, derecho al veto, lo que hay que eliminarlo. Pero sin tener que tomar todas las decisiones en el Consejo, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales puede tomar cientos de decisiones y garantizar que se apliquen, porque aquí pasa lo siguiente, que la ley es una simple referencia. Claro. No, es como un consejo, no es de obligación cumplimiento. Bueno, sobre todo cuando se trata de los poderosos. Mira, el tiempo se acabó, pero brevemente sobre este tema, yo solo quiero decir que la semana pasada participé en un seminario que organizó ADESA sobre el Seguro Familiar de Salud, y fue interesante porque estaban representadas todas las partes, estaban las ARS, los prestadores y prestadoras de servicios, estaba también ADESA, que aglutina a varias organizaciones del movimiento social, y estaba el sector gubernamental, CESARRIL, SENASA, DIDA, etcétera. Y yo veía que todas las partes están de acuerdo en que efectivamente hay que hacer una reforma. Que yo entiendo importante en este contexto, que es un contexto de crisis, que hay que volver a la mesa del diálogo, eso es importante, que este diálogo se debe de ampliar, la representación, creo que hay que darle participación a los usuarios, porque no me he cansado de decir, los intereses de las ARS o de las clínicas o de los médicos no siempre van a coincidir con el tema de los intereses de los usuarios. Y creo que la misma de esa, Adalberto, es una muestra de que hay organizaciones sociales con la legitimidad y el conocimiento necesario para integrarse al diálogo. Y el último elemento, señalar que en esta ruta crítica, por ejemplo, los médicos hoy se están movilizando y una demanda importante es que se le pague más, yo estoy de acuerdo. Eso se pudiera revisar siempre y cuando esté la condición de que entonces se elimine el tema del copago, porque el copago influye en lo que aquí se ha determinado como gasto de bolsillo, de donde, por ejemplo, los medicamentos son el 70%. Entonces, es justo, claro que sí, a los médicos se les puede y se debe pagar más, pero con el compromiso de que entonces el usuario no esté afectado. Yo creo que eso para mí sería un buen comienzo. Ese es otro tema, el de los medicamentos. Ahí hay un desorden enorme y el pueblo lo está pagando, pero muy alto, con precios de medicamentos altísimos, sin que nadie los regule, Es más, que no se controlan ni los precios ni la calidad de los medicamentos. Tú no sabes lo que estás consumiendo, definitivamente. Y ese es un tema serio que tiene el sistema sanitario de la República Dominicana. Mire, vámonos a la pausa. Vámonos a la pausa. ¿Tú te vas este fin de semana para Pedernales en avión? Voy en vuelo para Pedernales con toda y la familia. Es noviembre que comienza, Adalberto. Sí, ¿verdad? Pero noviembre está aquí. Sí, la otra semana. La otra semana. Pero no todavía este fin de semana, lamentablemente. Pero ya yo creo que mañana me gustaría escuchar al aire tu opinión sobre este tema. Ahora tenemos que pausar porque tenemos dos entrevistas importantes. La primera de ellas será con Fátima Lorenzo, quien es directora ejecutiva de Participación Ciudadana, y de Patricia Santana Nina, abogada consultora, que vienen a compartir los hallazgos de un estudio sobre la ley 169-14. Como hoy es miércoles, viene su comadre, Altagracita Paulino, y con ella estaremos hablando de temas vinculados a derechos del consumidor y la consumidora. No se vayan, esto es 1+1.